Listo. Bueno, ahí está grabando. Voy a presentar la pantalla. Me avisan si no lo ven, por favor. ¿Ven mi pantalla? Sí, se ve. Sí, se ve. Sí. Sí, sí se ve. Buenísimo. A ver si se ve también. Ahí cuando se cargue, supongo que ven todo negro, ¿no? Yo también lo veo así. Ahora sí lo pueden ver todos, todas, ¿no? Sí. Buenísimo. Sí, profe. Sí. Voy a enchufar mi compu, que se está quedando sin batería. Bueno, entonces, como les decía, el tema de hoy es tejidos. Anoten si quieren la fecha y el tema. Y vamos a empezar con lo que tiene ahí que ver con enfermería propiamente dicho, ¿no? Porque los tejidos ya son partes del cuerpo humano. Antes estuvimos viendo célula, cómo se organizan las células, todo, pero bueno, eso es común a todos los seres vivos. Lo que vamos a ver ahora son los tejidos del cuerpo humano, ¿sí? O sea, muchos animales están hechos de tejidos, pero nosotros tenemos como unos tejidos que son que tienen sus nombres propios en medicina, entonces vamos a estudiar eso, ¿sí? Bueno, lo primero, ¿no? ¿Qué son los tejidos? Que son una agrupación de células que realizan una función determinada. O sea, son conjuntos de células que tienen una funcionalidad. ¿Qué significa esto? Que cuando esas células están juntas, cumplen con una tarea específica. Por ejemplo, ¿saben lo que hace el tejido nervioso? Les pregunto. ¿Para qué servirá el tejido nervioso? Para conectar. sentir. No sé, profe. ¿Cómo? Para sentir, para... Para sentir, muy bien. Es como, tiene capacidades sensitivas. ¿Qué otra cosa? Si yo quiero moverme, ¿cómo es que, quién manda ahí la señal para que mi brazo se levante? Le manda señal al cerebro, El cerebro. para... Ahí va, ¿no? O sea, es todo lo que tenga que ver con con coordinar el movimiento, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo el tejido muscular, ¿para qué les parece que sirve? Para la fuerza. ¿Para qué? Muy bien, para la fuerza. ¿Y el tejido óseo, por ejemplo, el de los huesos, para qué servirá? Es la estructura. Para... Claro, es el sostén, ¿sí? ¿Y el tejido epitelial, que es la piel, por ejemplo? El tejido de la piel, ¿para qué sirve? Para sentir. También. O sea, en realidad para sentir no sería tal vez lo más importante, porque en realidad lo que Para sentimos cubrirnos. es a través de la neurona. ¿Cómo? Para Para proteger. cubrirnos. Claro, para proteger, para cubrir el cuerpo, ¿sí? Sería como nuestra membrana. Entonces, bueno, fíjense que cada uno de estos tejidos que yo les mencionaba tenían funciones específicas. ¿Vieron? Que no es que las neuronas o el tejido nervioso sirve para protegernos, ni que la piel sirve para pensar, ¿sí? Sino que todo el cuerpo humano está hecho de células y esas células se diferencian en diferentes tareas que tienen que hacer. Es como que las células se especializan, ¿sí? Entonces, son 4 tipos de tejidos, o al menos en histología se hablan de 4 tipos de tejidos. El primero es el tejido epitelial, que lo tienen en la fotito. ¿Ven las fotos? Sí, sí, se ve, profe. Fíjese. Ok, el primero es el tejido epitelial, que tiene que ver con todo lo que recubre el cuerpo, ¿sí? O sea, la piel, los intestinos, las vías respiratorias, o sea, todo lo que tiene un contacto con lo que sería exterior. ¿Por qué hablo de los intestinos? Y porque en realidad los intestinos tienen contacto con lo que viene de afuera, que es la comida, ¿sí? Todo el tracto digestivo está recubierto por tejido epitelial, así también como la piel y como los tejidos del sistema respiratorio, ¿sí? O sea, el epitelio es todo lo que recubre el cuerpo, tanto por fuera como por dentro. Después tenemos el tejido conectivo, que
conectivo, no sé si les suena algo. ¿A qué les suena conectivo? Que se conecta ¿Conexión? con otra cosa. Claro, ¿A un conjunto? exactamente, el tejido conectivo es el que se conecta con otros tejidos, es el que funciona como intermediario en la mayor parte de los entre tejidos, ¿sí? Por ejemplo, entre la piel y las venas, por ejemplo, o el tejido sanguíneo, hay tejido conectivo, ¿sí? O entre la piel y los músculos hay tejido conectivo, ¿sí? O sea, el tejido conectivo abarca, además de esto que yo les digo que entre medio de tejidos, también es el que da origen a los huesos, al cartílago, por ejemplo, ¿sí? O sea, no es solamente que conecta, sino que también tiene otras funciones. Después el tejido muscular, ¿qué será? ¿Qué formará el tejido muscular? Movimientos de los órganos, Profe, profe. Claro. ¿qué has dicho del conectivo? ¿Qué has dicho? Que el conectivo suele estar entre tejidos, pero también es tejido de sostén. Y el tejido muscular se asocia al movimiento, ¿sí? Fíjense, ¿ven que son diferentes estos tejidos? Fíjense, el epitelio, o sea, el tejido epitelial es re diferente al tejido conectivo, que también es bastante, que entre ellos tampoco tienen nada que ver con el tejido muscular, que parecen pancetas. Y después tenemos el tejido nervioso, que es el último tipo de tejido que se ve en histología, que fíjense que parecen telas de araña, vieron que no tienen nada que ver un tejido con el otro, y eso tiene que ver con la funcionalidad diferente que tienen estas células. ¿Hasta ahora vamos bien? Sí. Sí, profe. Muy bien. Como dice, estos tejidos, estos 4 tipos de tejidos se dice que son los tejidos básicos. Como que el tejido básico es el agrupamiento de células que tienen una forma bastante parecida y tienen una función en común. Como decía antes, ¿para qué sirve el tejido epitelial? Porque recubre todo, por dentro y por fuera del cuerpo. El tejido conectivo conecta... Perdón, profe. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? ¿No se escucha bien? ¿Me escuchan ahí? Sí, alguien tiene el micrófono prendido, me parece. Por favor, apaguen el micrófono los que Yo no, no soy, porque... Tranqui. Por favor, apaguen el micrófono los que no hablen. Nervioso, el tejido nervioso. Que el tejido nervioso se encarga de transmitir señales y pulsos nerviosos para, por un lado, asegurar el movimiento, porque que yo quiera mover el brazo de la mano de esta manera es porque mis neuronas, o sea, o mi cerebro le está mandando a la mano a hacerlo, ¿sí? O mismo cuando reacciono sin querer, digamos, es como que hay una transmisión dentro de el movimiento. El movimiento no es casual, sino que el movimiento es dirigido por las neuronas, además del pensamiento, que no implica un movimiento en sí, pero la capa, o sea, por ejemplo, esto que estamos haciendo nosotros, ¿no? Que yo estoy dando la clase y que ustedes están recibiendo esta información y anotándola, pasa por las neuronas, o sea, el tejido nervioso, digamos, tiene la capacidad de elaborar la comunicación entre las células y entre los tejidos para lograr movimiento, pensamiento, habla, ¿sí? Más que nada movimiento. Son como los que mandan ese movimiento del tejido muscular. El tejido muscular solo, o sea, así nomás, no se puede contraer y dilatar si no es que hay un impulso nervioso que lo manda, ¿sí? Profe, perdón, elabora la comunicación entre la célula y quién era. ¿Quién? Entre los tejidos, entre las células de cada tejido. Sí. ¿Está bien? ¿Sigo? Sí. Bien. Entonces, ¿cómo es esto? Fíjense lo diferentes que son estos tejidos. El tejido epitelial, que son como bastones con núcleos adentro. El tejido conectivo, que parece como un plástico en esa foto. El tejido muscular, que es como les decía yo, que parece unas pancetas o unas sogas. Y el tejido nervioso, que parece una tela de araña. Y todas estas son células del cuerpo humano, ¿sí? O sea, todas estas células tienen la misma información genética. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de información genética? Que yo les comentaba que todas las células de nuestro cuerpo tienen la misma información genética. ¿Se acuerdan de eso?
Sí, sí. Sí, sí. O sea, cada una de las células que se diferencian en los tejidos tienen el 100% de la información genética nuestra, pero son diferentes entre ellos. No sé si me hago entender lo que quiero mostrar. Entonces, a ver si puedo correr este cartel. Ahí va. Entonces, fíjense, ¿qué es esto que está acá en el medio? ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver esto que está acá en el medio? Núcleo, ¿O es muy chiquito para ustedes? ovario. Sí se ve. Ahí va, un óvulo y es un óvulo y un espermatozoide. ¿Lo ven bien o lo ven borroso? Sí, se ve bien, profe. Se ve. Lo ven bien, profe. Ah, ok. Fíjense, estos son el óvulo y el espermatozoide. En el óvulo está el 50% de la información genética del nuevo ser vivo que va a formar, y en el espermatozoide está el otro 50%. O sea, cuando se junten estos dos, van a formar el individuo entero. O sea, la célula que va a ser resultante entre la unión del óvulo y el espermatozoide, van a dar a un individuo con un 100% de ADN humano, ¿sí? Entonces, este material genético, cuando empiece a formarse, va a empezar a diferenciarse. ¿Qué significa diferenciarse? ¿Alguien puede como explicar qué significa diferenciar algo de algo? Y las funciones que cumplen. Claro. A separarse. O sea, claro, a separarse, como a decir, a volverse, digamos, como a tener una unicidad respecto a los otros, ¿sí? ¿Por qué se diferencian estas células, por ejemplo? Porque hay que cumplir un montón de funciones, ¿sí? Lo primero que pasa cuando se une el óvulo y el espermatozoide es que se empieza a dividir esta primer célula en varias células, y esas son las células como precursoras de todos los tejidos del cuerpo, ¿sí? O sea, la diferenciación celular es muy temprana en el desarrollo humano, ¿sí? O sea, no es que nosotros somos unas bolas sin diferenciación de tejidos hasta que somos fetos, por ejemplo, sino que ya desde el principio, desde cuando hay menos de 1000 células, empieza a haber diferenciación celular. Diferenciación celular significa esto que decíamos antes, que algunas células van a ser diferentes que otras, y la información está guardada en el ADN, ¿sí? O sea, por ejemplo, las células de la piel tienen la misma información que las células de los músculos, pero en la piel las características de las células de los músculos no se van a expresar porque están como dormidas, ¿sí? O sea, imagínense que el ADN, ¿se acuerdan que era como toda una hebra? ¿Se acuerdan de eso? Que era como una hebra muy, 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 muy larga. Sí. Bueno, hay partes del ADN que cuando se diferencian las células se cancelan, ¿sí? Es como que, esta parte no la vamos a leer, ¿sí? Entonces, eso pasa con cada uno de los diferentes tejidos, y por eso podemos tener tejidos diferenciados. ¿Se entiende por qué estas células pueden cumplir diferentes funciones? ¿Cómo? ¿Hola? Perdón, es que no entendí si alguien tenía alguna pregunta. No, parecía que era una tele que tenían el Ah. micrófono prendido. Ok, entendieron esto, ¿no? Es como que nosotros en cada una de nuestras células tenemos toda la información genética para formar un ser vivo nuevo, o sea, algo igual a nosotros, en realidad toda la información genética nuestra está en cada una de las células, pero en algunas, por ejemplo, en las células del hueso no se van a expresar las proteínas necesarias para formar un músculo porque es hueso, ¿sí? Entonces, en las células de los huesos, toda la otra información que sirve para hacer otros tejidos va a quedar silenciada, ¿sí? Y a eso se le llama diferenciación celular. ¿Por qué? Las células de estos tejidos van a ser diferentes a las otras. No porque no tengan la información de ser como las otras, sino porque está silenciada la parte que codifica para las otras características, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Entonces, fíjense, de la misma información genética nosotros sacamos glóbulos rojos,
neuronas, tejido conectivo, tejido óseo, fibra muscular, células epiteliales, células del tejido adiposo, que es los adipocitos, células de los músculos, ¿sí? O sea, fíjense que de la misma célula sale toda la información para hacer diferentes de células, ¿sí? Entonces, ¿cómo pasa esto? Que era lo que les estaba contando. Todo se origina cuando se une el óvulo y el espermatozoide acá, ¿sí? Y una vez que se unen, se forma una sola célula. Esa sola célula se empieza a dividir hasta que llega un punto que tiene bastantes células. Imagínense como un racimo de uvas redondo, ¿sí? Entonces, ese racimo de uvas, en un momento dado, se empieza a hundir para un lado, formando lo que va a ser el ano del nuevo bebé, ¿sí? Fíjense que esto es lo que pasa acá. Fíjense que acá hay una hilera de células bien finita y adentro están células que están pintadas de azul, que se llaman epiblasto, ¿sí? Esto es lo que va a originar 3 tipos de tejidos como tejidos madre serían, ¿sí? Uno de ellos es el hemo, que es el tejido del recubrimiento, ¿sí? Es el tejido que quedó por afuera. A ver, no sé si... ¡Ay! Se me escapó. Perdón, profe, Bueno, el esto, que les decía antes. mesodermo dijo, el que Ectodermo. queda para afuera. Ectodermo. El que queda para afuera se llama ectodermo. ¿Se entendió? ¿Cómo es Sí. la cosa? De nuevo, cuando se une el óvulo y el espermatozoide, ¿sí? Forman una sola célula, y esa sola célula empieza a dividirse muchas veces. Se forma como una especie de ramillete de uvas redondos, si se quiere empezar así, donde cada uva sería como una célula, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto se llama blástula, ¿sí? No tienen por qué saberlo, pero yo lo digo con ese lenguaje porque me lo enseñaron así. Digamos, una vez que se forma este racimo de uvas lleno de células, o sea, una vez que se forma la blástula, que son todas estas células madre que están formando al nuevo feto, llega un punto que es tan grande la masa de células que empieza a hundirse para un lado, formándose lo que va a ser el ano. Y en este hundimiento que está pasando, queda una capa por afuera y una capa que se está yendo para adentro. ¿Vieron esto, no? O sea, como que imagínense cuando, no sé, imagínense uno de esos muñequitos, de esos globos que se llenan de harina que los niños siempre se compran. No sé si se acuerdan de esos juguetes. Perdón, profe, ¿Se lo que acuerdan que quedaría afuera sería el tejido. Claro, o sea, esto es cómo se forman los tejidos, ¿sí? El tejido que queda por afuera de la gástrula se llama ectodermo y es el que va a dar origen a la piel y al recubrimiento de los intestinos y a todos los recubrimientos que tenga el cuerpo, ¿sí? El tejido que queda por dentro se llama endodermo, ¿sí? Y es el que forma los tejidos internos, ¿sí? Sí, profe. Y el que Se ve. queda en el medio de estas dos capas se llama mesodermo y es el que forma el tejido conectivo. ¿Sí? Entonces, es esto, hay 3 capas digamos, en el ser humano cuando empieza el desarrollo fetal del ser humano, la primera diferenciación es en ectodermo, mesodermo y endodermo. Y esa diferenciación de estas 3 tipos de células le va a dar origen a los otros tejidos, ¿sí? O sea, cada tejido tiene un origen o endodérmico, o ectodérmico, o mesodérmico, ¿sí? Profe, el Sí, sí, se entiende. mesodermo, ¿cuál era? El que mesodermo es el que queda en el medio. se queda en el medio, ok. El Claro, verde. el mesodermo tiene células madre que son especiales, porque es fácil, ¿no? Si yo digo que esto es como una bola que tiro para adentro el cuero, no es difícil pensar en la parte de afuera y en la parte de adentro. Lo que sí es difícil pensar es en el medio. Y el mesodermo tiene una diferenciación especial, ¿sí? Por eso se forma. Y es muy importante porque es el que forma los huesos, el mesodermo. Ok, muchas gracias. No, está bien.
El ectodermo es el que va a formar la piel y el sistema nervioso, y el endodermo es el que forma los intestinos y todo lo que tiene que ver con el sistema vascular y el sistema respiratorio, ¿sí? O sea, acá tenemos los diferentes tipos de origen de tejidos. Entonces, como les decía, hay 3 tipos de tejidos madre, pero estos dan a tejidos que son, o sea, estos tejidos madre van a dar origen a tejidos más adelante que van a ser de 4 tipos: epitelial, conectivo, nervioso y muscular, ¿sí? Así que vamos a empezar con el tejido epitelial. Bien, el epitelio lo que hace es cubrir superficies o tapizar cavidades del organismo. Esto que les decía, es la piel, pero también es el recubrimiento de los intestinos, el recubrimiento de los capilares sanguíneos, ¿sí? Entonces, ¿cómo pueden ser esas cavidades? Las cavidades que tapiza el tejido epitelial pueden ser estómago, los bronquios, la tráquea, ¿sí? O sea, cavidades grandes, ¿sí? Imagínense toda la pared del estómago recubierta con estas células, o cavidades pequeñas, como glándulas o las venas, las arterias, los capilares, ¿sí? Y después también está cubrir superficies, que es la piel gigante, ¿sí? O sea, el tejido epitelial, la función principal es cubrir y proteger, ¿sí? Entonces, fíjense, las células del epitelio están siempre contiguas, o sea, nunca hay espacio entre las células. ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo del epitelio? Cubrir. Cubrir. No tendría sentido que estuviera agujereado si cubriera, ¿sí? Entonces, siempre las células epiteliales van a estar una al lado de la otra, ¿sí? En un corte histológico, por ejemplo. Y las células, esta membrana, digamos, contigua de células, va a formar este tejido, que se llama tejido epitelial, y va a estar apoyada en una membrana que se llama membrana basal. Membrana basal se le dice a la base de las células, ¿sí? ¿Ven esto, no? Acá esto es un corte de piel humana. O sea, es como si hubiesen agarrado un cachito de piel humana y lo hubiesen puesto en un microscopio. Fíjense lo que hay acá. Esta parte de acá son células muertas. No sé si sabían, ¿no? Que la piel tiene muchas células muertas. Sí. O sea, fíjense, viste que siempre te venden como los productos exfoliantes para sacar las impurezas y las células muertas. Bueno, nuestros tejidos de la piel humana tienen bastantes células muertas porque necesitamos independizarnos del agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos las células vivas a la intemperie, seríamos mucho más propensos y propensas a la deshidratación. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Qué? Que si nosotros no tuviéramos capas de células muertas sobre la piel, tendríamos mucha más probabilidad de deshidratarnos, porque las células que están vivas necesitan mucha agua. Ahí me hablaron un par de sus compañeros que no pueden entrar. Bien, entonces, y otra cosa es que entre las células del epitelio hay poco espacio intercelular. ¿Qué significa espacio intercelular? ¿Qué les parece que significaría? ¿Que no hay muchas células? No que no hay muchas células. Sustancia intercelular, ¿qué les parece que es? Sería que está adentro, profe. Adentro es intra, inter es afuera, o sea, pero afuera. O sea, hay células en todo el tejido epitelial. ¿Más por fuera? Claro, ¿Que se siente más? pero en lugar de estar estas células muy separadas, están muy juntitas. Por eso se dice que hay poca sustancia intercelular, porque entre célula y célula, entre el límite de las células, puede haber sustancia que sirva de, por ejemplo, estructura o sirva de secreción de algún elemento proteico. Por ejemplo, los músculos tienen un montón de sustancia intercelular, ¿sí?
pero el epitelio no. ¿Por qué? El epitelio para lo que sirve es justamente para cubrir, ¿sí? Y si vos tenés mucha sustancia intercelular en el epitelio, lo que va a pasar es que no va a cubrir nada, sino que va a dejar pasar todo, ¿sí? La célula, además de ser una parte funcional de los tejidos, también protege, ¿sí? Una capa de células nos protege. La piel es una capa de células y nos protege del interior del cuerpo, ¿sí? Entonces, en el tejido epitelial es muy común, y es como la regla, es que todas las células están juntas y que no tienen espacio casi entre cada una de las células, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Ok, entonces, como les decía antes, las características del tejido epitelial son que cubren todas las superficies del cuerpo, excepto las cavidades articulares. O sea, excepto las articulaciones, están en todos lados. Todas las cavidades que tenga, todas las superficies que tenga el cuerpo, las cubre el epitelio. Por lo general, no tienen irrigación sanguínea. Ojo, esto es re importante, ¿sí? O sea, no le llega la sangre al epitelio. ¿Qué les parece que implica? ¿Qué implicancias tendrá esto, que no le llegue la sangre? ¿Puedo, por ejemplo, sacar sangre de una capa de piel cuando yo voy a hacer una extracción a un paciente? No. No, o sea, no le puedo sacar de la piel, ¿sí? No. O sea, tenemos que sí o sí pasar el epitelio para llegar a sacar sangre, porque no está vascularizada la piel, ¿sí? O el epitelio en general no está vascularizado, ¿sí? O sea, ¿cómo llega el oxígeno a las células de la piel si es que no tienen sangre? ¿Por los capilares? Muy bien, los capilares no están en el epitelio, pero sí están en el conectivo, en el tejido conectivo. Entonces, los capilares llegan al tejido conectivo y el oxígeno sube por difusión. ¿Se acuerdan cuando vimos transporte de membrana? Que el oxígeno pasa directo por la membrana celular porque es muy chiquita. Sí. Sí. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, pasa eso en las células de la piel, ¿sí? O sea, las células de la piel reciben oxígeno para hacer la respiración celular y para ganar energía mediante la difusión del oxígeno desde adentro, o sea, por afuera no nos entra oxígeno, es loco, ¿no? Porque uno pensaría que estando tan cerca del exterior, ¿no? Por ahí la piel podríamos respirar por acá, pero no. El oxígeno tiene que entrar al cuerpo, pasar a los capilares y llegar al tejido conectivo para que después se difunda el oxígeno para las células epiteliales. Espero no haberlos confundido, me emocioné. Por ahí vamos bien, ¿no? ¿Entendieron, no? Que si bien no tienen capilares, el oxígeno les llega igual. ¿Está? Sí, profe. Ok, y después, los nutrientes les llegan de la misma manera, ¿sí? Los nutrientes también les llegan mediante el tejido conectivo. Tiene muchas funciones, igual el endotelio, no solamente tiene funciones de cubrir, sino que ahora vamos a ver las otras funciones que tiene. Tiene muchos tipos de forma, o sea, no es que todas las células del epitelio son iguales a las que vimos de la piel, bien chatitas y con esta capa de células muertas, sino que tienen mucha diversidad de tipos celulares y tienen mucha capacidad de regeneración. Ustedes deben saber que la piel se regenera todo el tiempo, ¿no? Cuando se queman por el sol, es un gran ejemplo, ¿no? Cuando se queman por el sol y se les sale la cascarita, después de esa piel vuelve a formarse, ¿no? Así mismo, sí. Y algo muy importante, o al menos algo interesante del epitelio, es que puede derivar de las 3 capas germinativas. O sea, puede ser de origen ectodérmico, puede ser de origen mesodérmico o puede ser de origen endodérmico, ¿sí? O sea, puede tener los 3 orígenes, porque lo que importa acá no es de dónde viene, sino qué función cumple, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que un ejemplo de endodermo era el intestino, el sistema respiratorio? ¿Se acuerdan que les dije que el endodermo da origen al sistema digestivo? Sí, el vascular Ok. y respiratorio. Muy bien. El endodermo
digamos, los intestinos tienen un recubrimiento de epitelio que es de origen endodérmico, ¿sí? Y la piel es de origen ectodérmica, ¿sí? Porque viene de la capa exterior de lo que era la gastrura, ¿sí? Igual esto es, tal vez sea más ilustrativo que otra cosa, pero es para que más o menos vean cuáles son los orígenes de los tejidos. Entonces, como les decía antes, no es que solamente tienen función de protección, sino que también absorben, o sea, no solamente nos protegen del exterior como la piel, sino que también absorben. Por ejemplo, la absorción de nutrientes del intestino delgado es mediante las células del epitelio, ¿sí? Después, tienen otra función que es la secreción. ¿Secreción qué significa? ¿A qué le suena? Desechar lo malo del cuerpo. ¿Cómo? Desechar lo malo del Desechar. cuerpo. El sudor. Claro, más que desechar, en realidad la secreción es la liberación de algún componente, ¿sí? Por ejemplo, las glándulas son epitelio, ¿sí? O sea, son células epiteliales, ¿sí? O sea, cualquier cosa que se libere del cuerpo se llama secreción, ¿sí? Y tiene algunas funciones especiales, como funciones de transporte, de lubricación, como decíamos, de la secreción de las glándulas, sensoriales, sensitivas, ¿no? O sea, estas terminaciones que tenemos nerviosas, de excreción, inmunológicas y de sostén. Sostén y nutrición, porque, bueno, esto que decíamos de la absorción de los intestinos. Y hay dos tipos de epitelio. El primero es el de revestimiento y el segundo es glandular, ¿sí? O sea, fíjense, nosotros decíamos, el epitelio es todo lo que cubre las distintas partes del cuerpo. Buenísimo. Entonces, ¿qué tipos de epitelio hay? Hay epitelios que son de revestimiento, que son los que cubren, y otros que son epitelio glandular, que es el que libera sustancias. Ahora, ¿por qué es importante liberar sustancias? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que las paredes del estómago estaban hechas de epitelio? Sí. Bueno, esas paredes estomacales están llenas de glándulas, o sea, fíjense estas funciones que tiene tan importantes el epitelio. Una es secretar sustancias, por ejemplo, que nos van a permitir digerir, ¿sí? Eso es por parte del epitelio glandular, que lo vamos a ver después. Primero vamos a ver el epitelio de revestimiento, ¿sí? ¿A qué le suena el revestimiento? Cubrir. A cubrir, exactamente. El epitelio de revestimiento cubre las superficies, o también está bueno decir tapiza las cavidades y cubre las superficies. ¿Por qué no es lo mismo cubrir una superficie que tapizar una cavidad? ¿Alguien me podría decir la diferencia? ¿Cómo Cubrir dijiste, puede profe? proteger y tapizar es mejorar. No. La diferencia entre cubrir una superficie y tapizar una cavidad. A ver. No. ¿Ven Creo esta? Creo que cubrir sería algo así como la piel y tapizar sería que cumple otras funciones, ¿viste? Claro. Por Fíjense, ejemplo, ¿ven esta? no es lo mismo ¿Ven? el recubrimiento del estómago por dentro Ahí que va. la piel que tenemos, o sea, la piel por afuera, ¿viste? No es lo mismo. Claro, exactamente, va por ese lado. Fíjense, ¿ven esta taza de acá? ¿La ven? Sí, profe. Sí. Fíjense, si yo quiero cubrir esta taza, lo que voy a hacer es poner algo acá, ¿no? Porque ahí lo cubro, ¿no? O sea, lo cubro por afuera, ¿está? Ahora, si yo quiero tapizar la taza, tengo que cubrir y también además tengo que ir por dentro, porque lo que yo quiero es que quede de otro color, por ejemplo, ¿sí? O sea, tapizar implica abarcar toda la superficie, ¿sí? Toda la superficie que va a ser, digamos, la utilidad del epitelio, o sea, toda la superficie que va a ser tejido epitelial, ¿sí? Entonces, ¿Y no es la misma protección? No, o sea, no protege de la misma manera. no, el epitelio en los diferentes lugares donde está no hace lo mismo. Por eso tiene tantas funciones. ¿Se acuerdan? Que yo les había O sea, dicho. perdón, profe, el revestimiento tendría dos funciones que son cubrir la superficie y la otra sería tapizar las cavidades. Claro, o sea, ¿Sería porque estas dos justamente lo que funciones? hace es revestir, es
cubrir, ya sea una superficie, como la piel, o sea, tapizar una cavidad, como el estómago, ¿sí? O sea, el revestimiento es cualquiera de las dos cosas, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo distinguimos estos tipos de epitelio? Hay muchos tipos de epitelio, yo les voy a decir algunos. Se diferencian por el número de las capas que tienen las células en el epitelio y la altura y la forma de estas células, ¿sí? Ustedes, cuando yo les hablo de tejidos, entienden, ¿no? Que son conjuntos de células que tienen una función específica. Sí, profe, Eso quedó bien claro, ¿no? Eso es muy importante que quede claro para esta clase. O sea, no sé si quieren ponerse un cartel grande ahí en sus apuntes o algo así como que diga esto es así, pero estaría bueno, o sea, que pongan que el tejido, ¿qué? Y yo lo pongo al costado en el margen de la hoja. Buenísimo. Buenísimo, sí, eso es como lo que nos va a dar como toda la, esto nos va a Es un acompañar conjunto toda la de clase. células, profe, ¿cómo dijo? Es un conjunto de células de... Los tejidos son un conjunto de células que cumplen funciones especiales o específicas. ¿Está? Sí, profe. Bien. Entonces, lo que les decía es que cómo clasificamos a estos tejidos de epitelio, a estos tejidos que cubren, ¿no? O los de revestimiento en general. Los podemos clasificar por el número de capas que tienen las células, o sea, por el número de capas de células que tiene el epitelio, o por la altura o cómo son las células en forma, ¿sí? Y hay algunos epitelios que tienen algunas como particularidades que son solamente de ese tipo de epitelio. Por ejemplo, la tráquea y todo lo que son los bronquios tienen como unos cilios que son como, no sé si puedo mostrarlo acá. Los cilios son como estas hilachas así. Entonces, cuando pasa el aire por la tráquea, se mueven estos cilios y captan toda la mugre y por eso después tosemos si nos entró algo que no tenía que entrar, ¿sí? O sea, hay epitelios que no tienen una clasificación formal porque tienen modificaciones que son especiales de ese tipo de epitelio, ¿sí? Pero los vamos a distinguir respecto al número de las capas de células que tengan y la altura y la forma de las capas o de las células que son, ¿sí? Y acá tenemos los tipos de epitelio. Si se fijan, son todas células, ¿sí? Cada célula es uno de los ladrillitos rosas y el núcleo se ve en violeta. Fíjense, siempre los epitelios se apoyan, estas capas de células se apoyan sobre algo que se llama lámina basal, que es donde se apoyan las células. O sea, en realidad no tiene, digamos, como tiene una funcionalidad que es donde se apoyan las células, pero nada más. ¿Sí? Es como el pegamento donde se apoyan cada una de las células del epitelio. Fíjense, ven esto, ¿no? Que no hay espacio intercelular entre cada una de las células. ¿Eso lo ven? Fíjense que están todas juntas, todas con bastones, o sea, ya sean bastones en forma de huevo frito, no hay espacio entre las células. ¿Sí? Y eso tiene mucho que ver con la funcionalidad que tiene el epitelio, que es cubrir, ¿sí? O sea, nada va a pasar que no quiera pasar. A eso me refiero, ¿sí? Por eso el agua no nos entra del todo, o sea, si nosotros nos volcamos la mano con agua, el agua no va a pasar al toque adentro del cuerpo. Es más, por ahí la piel se humecta, pero lo que se va a humectar son las capas más externas de la piel, es el colágeno, en la capa de colágeno que tenemos. En realidad, a las células el agua que yo me ponga en el brazo no va a entrar, porque si no, después de bañarnos estaríamos inflados como esas gomitas de dinosaurios que se inflaban cuando éramos chiquitos. Pero, o sea, justamente la idea de tener un epitelio es que no pase cualquier cosa, sino que pase lo que tenga que pasar, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos por un lado epitelios simples. ¿Qué significa esto?
que hay una sola capa de células. Fíjense, acá tenemos un epitelio simple escamoso, es una célula muy achatada. Fíjense, ven, ¿no? Esto, que son células muy achatadas, las escamosas, y que es una sola capa, porque es un epitelio simple. ¿Se ve? ¿Sí o no? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Ok. Después tenemos un ejemplo de epitelio simple escamoso, es el interior de las venas, me parece, si mal no recuerdo. Después, el epitelio simple cúbico, fíjense, las células son diferentes, ¿vieron que tienen forma de cubo? O sea, que tienen forma de dados, las células, estas de acá, son más gruesas, ¿sí? Son más cuadraditas las células en este esquema, y un ejemplo del epitelio simple cúbico es el de los riñones, por ejemplo. Después tenemos el epitelio prismático, que el epitelio prismático, o cilíndrico en realidad, porque tiene como formas de cilindros, las células son mucho más altas y tienen más espacio entre la lámina basal y lo que recubre el epitelio, ¿sí? Fíjense, ¿cuál va a ser más difícil de pasar? ¿El escamoso o el cúbico? Para una molécula que quiera pasar por acá, por ejemplo. Por entre las células y después pasar adentro del cuerpo. Por el cúbico. Claro, el cúbico o el cilíndrico va a ser más complicado de pasar que el epitelio simple escamoso, ¿sí? Porque el escamoso son como células muy achatadas respecto a la cilíndrica, ¿sí? Después tenemos el epitelio pseudoestratificado, que todas las células se apoyan sobre la lámina basal, pero no parece, ¿sí? ¿Por qué digo esto de se apoyan sobre la lámina basal? Porque después están los epitelios que son estratificados. Estratificados significa que se organizan en capas. No todas las células están apoyadas en la lámina basal. Ven esto, ¿no? Que primero acá tenemos una capa, 2 capas, 3 capas, ¿sí? ¿Se ve eso? Que hay varias capas de células. Sí. Sí. Fíjense, el epitelio simple entonces es una sola capa de células. Y después el epitelio estratificado son más de una capa de células, ¿sí? Fíjense, tenemos el epitelio estratificado, fíjense, son células planas que se organizan una arriba de la otra. También hay epitelio estratificado cúbico o o cilíndrico, ¿sí? O sea, es lo mismo que teníamos en el simple, lo vamos a ver en el estratificado. Solamente en el estratificado hay más de una capa de células, ¿sí? O sea, ¿qué va a ser más difícil de pasar? ¿El epitelio simple escamoso o el epitelio estratificado escamoso? ¿Qué va a ser más difícil de pasar? No le escuché, ¿Una sola profe, capa la de células pregunta o que varias? dijo. Yo preguntaba El que que qué va tiene a ser varias difícil capas. de pasar El que para tiene una varias. molécula. El Claro, el epitelio que tiene varias estratificado plano. capas. Claro, el que tenga varias capas de células va a ser más difícil que pase, ¿sí? Porque no tiene que pasar una sola capa, tiene que pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6 capas de células, que es un montón, ¿sí? O sea, como no hay espacio entre cada una de las células, ¿se acuerdan que yo les había dicho que las células del epitelio no tienen espacio entre las células? Entonces, la única opción para que una molécula pase de un lado a otro es pasar por el medio de la célula. Y para pasar por el medio de la célula hay que gastar mucha energía, ¿sí? Por lo cual no va a ser conveniente ni para la célula ni para la molécula pasar por ahí. ¿Se entiende cómo se va funcionando esto de las células con el tejido? Sí, sí. Sí, Después tenemos el epitelio estratificado queratinizado, o sea, que tiene una capa exterior que encima de que son muchas capas de células, una capa que recubre. Ese es el ejemplo de la piel. La piel por fuera tiene queratina, y esa queratina es la que nos resguarda del agua, de cualquier elemento que pueda llegar a pasar. Es una capa dura, impenetrable, ¿sí? Y después tenemos, bueno, el estratificado prismático y el estratificado cúbico. O sea, son la misma idea, son más de una capa de ceras, pero que tienen diferentes formas.
Obviamente que la estratificada cilíndrica o prismática es lo mismo que cilíndrica, que el epitelio estratificado cilíndrico va a ser mucho más grueso que el plano, ¿sí? Porque el cilindro es un troncho así y las células planas son más pequeñas. Y después tenemos el epitelio de transición, que no tiene un orden específico. Fíjense que acá las células no tienen una forma especial, y el epitelio de transición, uno se da cuenta que es así cuando lo ve en el microscopio, porque no tiene un orden ni nada por el estilo, están todas ordenadas las células. Entonces, acá tenemos fotos reales de microscopios, de microscopio, para que ustedes puedan ver cómo se ven esto digamos, en un cuerpo, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el epitelio simple plano. ¿Ven estos puntitos violetas que hay acá? ¿Los ven? Sí, profe. Sí. Bueno, esto es el límite, el epitelio de una vena, ¿sí? Acá, estas bolitas rosas que hay acá son glóbulos rojos, ¿sí? Por las venas pasan glóbulos rojos, ¿estamos de acuerdo, no? Que la sangre tiene glóbulos rojos. Sí, sí. Sí, profe. Buenísimo. Entonces, fíjense, esto es una vena como si lo hubiesen cortado, por ejemplo, fíjense, este palito es la vena y la cortan así, ¡pap! Y eso lo ven al microscopio, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se ve, ¿no? Se ve la parte de adentro de la vena que tiene la sangre, y por alrededor se ve el epitelio simple plano. Fíjense, ven que los núcleos de las células, que son las partes violetas, están totalmente aplanados, no tienen esa forma redondita como la vimos en la primera parte de la materia. ¿Se acuerdan que siempre decíamos, el núcleo es esférico, está en el centro? No, acá el núcleo de estas células está todo aplastado como si fuera un huevo frito, ¿sí? Y eso tiene que ver con que las células son planas, y al ser planas abarcan mucho espacio, ¿está? ¿Dudas respecto a lo que se ve acá? No. El silencio es un no. Y después tenemos al lado un epitelio simple, o sea, es simple, es una sola capa de células, pero es cúbico. Esta es una glándula de la tráquea, ¿sí? Fíjense, ¿no ven que acá las células están todas organizadas como en cuadrados o en cubos, y los núcleos sí se ven más redonditos? ¿Eso lo ven? Sí. Sí. Ok. Sí, sí. Acá tenemos un epitelio simple cilíndrico. ¿No ven que es mucho más grande que el cúbico? Fíjense. Fíjense lo largas que son estas células. Esta es la vesícula biliar, ¿sí? Esta es la vesícula. El núcleo está tenido en violeta y se ve la célula bien alargadita, ¿sí? Como en bastones. Y acá abajo es lo que le decíamos membrana basal, ¿ven? Esto que está acá abajo es la membrana basal. Y después está el epitelio pseudoestratificado. Acá hay un ejemplo del epidimo, que están todas las células apoyadas en la membrana basal, pero no se nota, ¿sí? Están mucho más juntas estas células que acá. O sea, acá están juntas, pero acá están apretadas, ¿sí? Acá tenemos acá tenemos el epitelio estratificado plano de la piel. Fíjense, ¿por qué plano? Plano porque, si se fijan, están pelmazadas las células, ¿sí? Plano, yo me doy cuenta que un epitelio es plano cuando el núcleo forma como un ojo, o sea, como el núcleo es como el centro del ojo, y toda la célula está achatada, ¿sí? Ven eso acá, ¿no? No sé si ustedes lo pueden ver con el celular. ¿Cómo, profe? Que no sé si ustedes pueden ver con el celular los límites entre las células. Cuando estoy ahí en el agujerito. Sí, sí. Sí, sí, se Ok. puede hacer zoom, por suerte. Claro, si con Ok, Zoom se listo. puede. Ah, bueno, intenten hacer zoom, porque ahora vamos a hacer un ejercicio en clase. Y acá arriba tienen la queratina que yo les decía antes, que la queratina es como un extra que tiene la piel para protegernos de la sequedad. O sea, nosotros vieron que siempre dicen las propagandas de agua que somos 70% agua, que por eso tenemos que tomar agua. Bueno, 70% agua son nuestras células, ¿sí? Entonces,
para mantener ese porcentaje de agua y para que el agua no se nos evapore todo el tiempo por la piel, que encima es una superficie grande, la piel tiene una capa de queratina, que la queratina no le gusta el agua y o sea, si nos ponemos una gota de agua acá en la piel, por más que queramos, va a ser difícil que se absorba, ¿sí? Entonces, acá tenemos un epitelio estratificado que además tiene una capa de queratina. La queratina, esta parte naranja. ¿Células? ¿Ven células acá? Sí, se ve. Sí, se ven cositas. ¿En la queratina? Va, Es no, lo- en la queratina, parte de abajo. lo naranja. Claro, en la parte de abajo hay células. No, en Re lo. sí. Pero en la Sí. queratina no. La queratina es algo que secreta las células, ¿sí? ¿Qué significa secretar? Que liberan las células epiteliales para protegerse, ¿sí? Y después tenemos acá el epitelio de transición. Fíjense, no hay ningún patrón acá. Acá es como, bueno, qué sé yo lo que hay acá, ¿sí? No, se ve la membrana basal, pero después no se puede llegar a distinguir cuál es el patrón, ¿no? Porque en cada una de estas imágenes anteriores que vimos hay un patrón. Están ordenaditas las células. En el epitelio de transición, por ejemplo, el de la vejiga no. ¿Saben por qué? Porque el epitelio de transición está en lugares o en órganos, o sea, que son cubiertos por este epitelio, son órganos que se estiran mucho. Entonces, que las células no estén ordenadas permite que este órgano se estire. Por ejemplo, la vejiga, cuando se llena de orina, se estira, ¿sí? ¿Sabían eso? ¿Que la vejiga se puede estirar? Sí. No, no, yo no. Bueno, la vejiga, Varias veces se dice que se infla. cuando se te Suele hincha, decirse. cuando se te tensiona tanto, eso lo puede hacer la vejiga porque tiene este tipo de epitelio, porque tiene este recubrimiento, ¿sí? Entonces, acá tenemos una actividad y les pido que ubiquen en las imágenes los componentes celulares que vean, o sea, el núcleo, el citoplasma, no sé si se acuerdan de alguna de las cosas que vimos en la clase pasada, esto también les sirve de repaso, perdón. Pero bueno, si quieren háganle zoom y me van diciendo qué es lo que ven. Ahí a la derecha veo el núcleo y el citoplasma. Ok, ¿el núcleo de qué color está? Está de violeta fuerte y después el citoplasma sería un violeta mucho más claro. Claro, como un rosita. Sí. Muy bien. Y Después, ¿qué bueno, más? nada, nada. ¿Alguien más que vea otra cosa? Membrana. La membrana, muy bien. ¿Otra cosa? La membrana la ven, ¿no? Que está acá, separando cada una de las células. Bien. Sí, ¿El núcleo lo vieron todos, que está en violeta? sí. Y después el citoplasma es como el jugo este que está adentro, ¿está? Bien, ¿se ve algo más? ¿Se ve algunos círculos más claros, más blancos? Sí. Porque esta es la vesícula biliar. Estos circulitos blancos son bilis. O sea, la célula libera esta sustancia al exterior, ¿sí? Yo les había dicho que una de las funciones del tejido epitelial era liberar sustancias al exterior, y en el caso de la vesícula biliar, lo que libera es bilis para digerir. ¿Ven algo más? No. Ah, No se ve mucho, sí. ¿no? O sea, ¿esto coincide con su idea de célula? Sí. No, o sea, respecto a lo que ustedes habían visto antes, ¿se acuerdan que yo les había mostrado varias imágenes de células, pero no eran imágenes de verdad, eran esquemas? ¿Se acuerdan de eso? Que tuvieron que Claro. dibujar las organelas. Las organelas, ¿no? Ujú. Ahora, ¿acá se ven todas las organelas? No. No. No, y encima quiero que sepan algo, esto está teñido. O sea, si esto estuviera en el color real, no se vería una goma, básicamente. Ah. O sea, no se vería nada, ¿sí? O sea, es importantísimo en histología, que es la ciencia que estudia los tejidos, teñir las células, porque si no, no se ve nada,
¿sí? Y al mismo tiempo, los componentes de las células que nosotros estuvimos viendo hasta ahora, generalmente no se ven porque son muy chiquitos para verlos. Estos son visiones de microscopio. ¿Saben lo que son los microscopios, no? Son como unas lupas gigantes que te acercan mucho o sea, te acercan tanto a lo pequeño que se pueden ver células, que son muy chiquitas. Entonces, fíjense que ni siquiera con un microscopio se pueden ver las organelas, ¿sí? Sí. Bien. Y después tenemos el epitelio glandular, que una glándula es una parte del cuerpo o una célula que libera macromoléculas, o sea, que libera moléculas que son grandotas, que son especiales, ¿sí? O sea, no se libera cualquier cosa, ¿sí? ¿Qué se libera? Por ejemplo, la glándula tiroides. ¿Alguien sabe qué libera la glándula tiroides? Células tiroides. No, las glándulas no liberan células. Ojo, es muy buena esa observación que me dejaste decir. Las glándulas no pueden liberar células, porque las glándulas pueden llegar a ser células. Una célula da otra célula solamente si se reproduce, ¿sí? Las glándulas lo que liberan son sustancias. Por ejemplo, los ovarios o los testículos, ¿qué liberan? Óvulos y espermatozoides. Óvulos y espermatozoides. Sí, pero también liberan hormonas, ¿no? Ajá. Sí. O sea, arriba de los ovarios y al lado de los testículos se liberan hormonas, ¿sí? O sea, fíjense, las glándulas lo que liberan son sustancias. La glándula tiroides libera hormonas T4 o T3. No sé si lo sabían, porque mucha gente tiene problemas de tiroides y por ahí sabían. Pero bueno, nada, lo importante de acá es que las glándulas sudorípadas, ¿qué liberan? Sudor. Sudor, exactamente. Las glándulas sebáceas, no sé si alguna compañera es cosmeatra o se ha interesado alguna vez por la cosmetría o por la no, sí, por la cosmetría, no sé si alguna si alguna es cosmetóloga, yo no sé si alguna o ha ido a la cosmetóloga, no sé, tal vez a mí me gustaría la cosmetóloga, qué sé yo. Pero vieron que siempre que uno va... ¿Cómo? Jorgelina. ¿Jorgelina? ¿Jorgelina es cosmeatra? Sí. Bueno, Jorge, cuando vos haces limpieza de cutis, ¿qué liberás cuando pasás la espátula esa? Células muertas, grasa, se habla lo criollo, digamos, para... Claro, exactamente. Y cuando vos pasás esa espátula y liberás esta grasa, ¿cómo le dicen en cosmetría? Células muertas, toxinas. De los poros. Claro, ¿qué sale de los poros? ¿Qué sale de los poros? Los puntos negros salen grasita, que son sebos. Ahí va, eso, sebo, perfecto. El sebo que saca acá Jorgelina de las caras de las que se hacen limpieza cutánea, es liberado por una glándula que se llama glándula sebácea, ¿sí? O sea, lo que se saca cuando se hace una limpieza de cutis, que es lo que sale de los poros, dentro de los poros de la piel, están estas glándulas sebáceas que sirven para lubricar la zona de la piel, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando se forma un punto negro, la glándula sebácea se tapa y libera sebo, pero como para adentro. Entonces se empieza a llenar de mugre eso y se forma el punto negro, ¿sí? Y también pasa que se oxida, ¿no, Jorge? El sebo adentro del poro, ¿puede ser? Sí, se oxida, a veces hay muchas sustancias, o sea, se queratiniza, se pone duro. Ahí va, muy bueno esto, que el sebo se queratiniza. Fíjense, yo les había dicho que nuestra piel tiene una capa de queratina y que esta queratina inhibe que pase el agua. O sea, que nosotros tengamos puntos negros significa que la piel nuestra no está respirando bien, ¿sí? Respirando de una manera... Sí, necesita oxigenar, destapar, o sea... Claro. El de afuera le daña mucho la piel, el exterior. Por eso ese sebo que se forma también es bueno. Claro.
esa grasitud que se forma, que formamos todo el tiempo, que cuando nos tocamos tenemos como transpirada o grasita, eso es bueno también a la vez, digamos. A veces tapa mucho y los que tienen problemas de acné lo sufren más, digamos. Claro, exactamente. Es una protección el sebo también. Sí, por eso se saca solamente cuando hay puntos negros, ¿no? O sea, uno saca cuando hay puntos negros, porque si no, no saca. Sí, sí. No, solo cuando hay puntos negros y la piel necesita oxigenar y para que no se contamine y se siga oxidando, entonces se hacen extracciones, limpiezas profundas, general. Claro. Bueno, todos esos problemas que se asocian a la piel, pero también por dentro, o sea, no solamente las glándulas están por fuera, sino también por dentro, son secreciones de las glándulas. Ahora, las glándulas pueden ser de dos tipos. Hay glándulas que son una sola célula, ¿sí? O sea que una célula funciona de glándula, como en el caso de la vesícula biliar, como les decía, ¿se acuerdan que yo les dije o lo veíamos acá, que estos puntitos blancos eran la bilis, que se libera de la vesícula biliar y sale directo, ¿sí? Hay otras glándulas que son varias células, que se originan por invaginación de las células del epitelio. O sea, el epitelio está plano, así como normal, y se invagina para adentro, y eso forma una glándula. Esa glándula puede ser endocrina o exócrina. Endocrina significa que el contenido que tiene la glándula, o sea, esta sustancia que tiene la glándula, se libera al tejido conjuntivo. Yo les había dicho, el tejido epitelial está conectado con el tejido conectivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tejido epitelial no tiene vascularización, no tiene sangre, el tejido epitelial. O sea, si yo me corto la piel, ¿me sale sangre? Solamente la piel. Creo que no. Cuando eran chiquitos, chiquitas, ¿nunca se pasaron una aguja por el dedo? ¿O eso no lo hacíamos? Para ver por la piel. ¿No? Solo la Y piel. te lo pasás así bien por la piel y no te sale sangre y te quedás con la aguja así, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Claro. Bueno, Profe, no se escucha nada, se escucha todo entrecortado. ¿se escucha recordado? No, se escucha bien. Ah, ok. Voy a hablar más lento igual, por si acaso. Bueno, si se acuerdan de esos momentos hermosos de la infancia, cuando nos pasábamos la aguja por el dedo, ahí nos podemos dar cuenta que el tejido del epitelio no tiene sangre, no tiene vascularización, ¿sí? Pero el tejido epitelial y las glándulas del tejido epitelial pueden llegar a generar sustancias para otros tejidos, ¿no? Pero esas sustancias tienen que llegar por la sangre, entonces las glándulas endocrinas llevan el contenido que se genera en ellas al tejido conjuntivo para que se lo lleve con la sangre, ¿sí? Y después están las glándulas exócrinas que mantienen... ¿Qué? ¿Lo puede repetir? Porque lo estoy copiando y no lo terminé. Sí, obvio. Hay dos, las glándulas pueden ser las glándulas multicelulares, de varias células, pueden ser endocrinas, que vuelcan su contenido en el tejido conjuntivo para que se lo lleve la sangre, o pueden ser exócrinas, que mantienen contacto con lo que revisten. Por ejemplo, el estómago, las glándulas del estómago, son exócrinas, porque liberan el jugo estomacal adentro del estómago, ¿sí? El jugo estomacal no viaja por la sangre, sino que se libera al estómago. ¿Se entiende eso? No, ya me mareó. Fíjense. ¿El jugo acá tenemos, puede ser el ácido? Claro, el ácido estomacal. ¿Ven esta hilera de células de acá? La de la derecha. Sí. Bueno, yo les había dicho que acá en blanco se ve como una sustancia, color blanco, y esta sustancia se libera para acá, ¿no? Para afuera. ¿Estamos de acuerdo? Que la sustancia se va para afuera. Sí. Sí. Ok.
esa secreción, esa liberación se llama endocrina, porque va para afuera de las células y va para afuera del cuerpo. Se llama luz a esta parte de afuera, ¿sí? Por ejemplo, la luz del intestino es donde está la comida. La luz del estómago es donde está el jugo estomacal digiriendo la comida, ¿sí? Voy a dar, acá se ve mejor. Fíjense. ¿Ven acá el tejido de la... ¿Ven esto de acá? El circulito este que parece como una rosquita. Sí, profe. Sí. profe. Si yo tuviera, fíjense, si yo tuviera una glándula exócrina, el líquido, la sustancia que genera la glándula, se iría para adentro porque esto es el exterior, ¿sí? Porque acá hay aire, ¿sí? Esto es la tráquea, entonces acá hay aire. ¿Se entiende eso? Sí. Si hay aire en la tráquea es porque es el exterior, ¿sí? Ahora, esto es medio confuso porque lo más al centro es el exterior, ¿no? Pero fíjense que es un tubo, entonces si yo corto ese tubo, que la tráquea está acá, si yo corto ese tubo, hay aire que pasa por el medio. O sea que es parte del exterior, pasa que es un exterior que entra al cuerpo, ¿sí? Es como una imaginación que tenemos, ¿está? Entonces, una glándula exócrina generaría mucosa, por ejemplo. ¿Sí? Porque los mocos están por afuera, están revistiendo toda la parte digamos, de la nariz o la saliva, ¿sí? Ahora, una glándula endocrina iría para este lado, para el lado de adentro, para donde está el resto de las células, y terminaría en la sangre. ¿Entendió eso? Perdón, profe, ahí no escuché esta parte. Que una glándula endocrina, endo significa para adentro, una glándula endocrina iría por adentro del tejido, ¿sí? Iría donde están las otras células, no iría hacia donde no hay células, ¿sí? Y lo que Profe, se cree... escucha el audio de Nelson. Nelson, baja el audio. Y las glándulas que son exócrinas se liberan para afuera, o sea, son las que forman la mucosa, son las que forman la saliva, son las que forman el revestimiento son las que forman, perdón, los jugos estomacales, son las que forman la bilis, ¿sí? Se ve eso, ¿no? Que son estos jugos que pueden salir del cuerpo, ¿sí? Si yo vomito, el jugo estomacal se fue, ¿sí? ¿Se entendió eso? Sí, profe, sí. Sí. Las endócrinas son las sustancias que liberan para dentro del cuerpo. Por ejemplo, las hormonas. Las glándulas de las hormonas son glándulas endócrinas, porque las hormonas van a viajar por todo el cuerpo hasta llegar a su destino. ¿Sí? ¿Cómo? A esa parte no lo entendí. Que las glándulas endócrinas, en vez de ir para afuera, lo que produzcan, o sea, acá la glándula siempre está dentro del cuerpo, ¿sí? O sea, la glándula está pegada al epitelio. Sí. Pero la glándula puede producir el líquido para afuera o para adentro. Si lo produce para afuera, se llama exócrino, la glándula. Es una glándula que libera alguna sustancia que tiene que recubrir el exterior. Por ejemplo, los jugos estomacales, la saliva, la mucosa, ¿sí? Sí. Y después están las glándulas que producen sustancias para dentro del cuerpo. Las hormonas, por ejemplo. Sí, son las hormonas. No se me ocurre ninguna otra ahora. Seguramente hay un montón, pero como yo no estudié anatomía, yo no soy médica, sino que soy bióloga, por ahí no se me ocurren tantas endocrinas. Pero bueno, las hormonas se producen para dentro del cuerpo, para que, no sé, por ejemplo, mi tiroides va a producir hormonas para regular el crecimiento, ¿sí? La hormona de crecimiento sale de la tiroides. Y esa hormona está siendo liberada por una glándula endocrina, porque lo que liberan estas glándulas no son sustancias que se van a quedar afuera digamos, del cuerpo, sino que van a estar por dentro, van a servir para otras cosas, para cosas internas, ¿sí? Sí.
Y después estas son las glándulas que son más de una célula. Después hay glándulas que son una sola célula, ¿sí? Que están al lado de las células del revestimiento. O sea, imagínense en el epitelio, y que algunas de esas células, en vez de ser células normales de epitelio, son glándulas y que liberan cosas, ¿no? Por ejemplo, acá, en estas células de vesícula biliar, tenemos una célula que no tiene cositas blancas, una célula que tiene puntitos blancos, otra que tiene puntitos blancos, otra con puntitos blancos, una que no tiene nada. Sí, se ve, ¿no? Que algunas de estas células funcionan como glándulas. Y estas glándulas también pueden liberarse para afuera, que sería endocrina, hacia células vecinas, que sería parácrina, o sea, para la célula de al lado o la otra, para capilares del tejido conectivo, que es endocrina, es lo mismo que las multicelulares, o para ella misma. O sea, las glándulas que son unicelulares tienen más destinos posibles, ¿sí? Porque es una sola célula y tiene más vecinos la célula, ¿sí? Fíjense, acá es lo que les decía yo. La secreción endocrina es la que se libera para adentro. Fíjense, acá está la glándula. La glándula es esta patita de gallo que está acá. La glándula, si es endocrina, lo que va a pasar es que lo que libere se va a ir por el tejido conectivo, ¿sí? Pero si la glándula es exócrina, se va a ir por estas flechitas con este poro. Un ejemplo, glándula sudorípada, ¿sí? O las glándulas, Disculpa, por ejemplo. si es endocrina, ¿por dónde se va la secreción? Si es endocrina, la secreción se libera al tejido conectivo y lo que libere la glándula se recoge con la sangre. O sea, los capilares la agarran y se la llevan. Digamos como que cae en el tubo capilar, ¿sí? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Fíjense, acá están todos los tipos de glándulas. Fíjense la cantidad que son. ¿Sí? Son una banda de glándulas. No las vamos a ver todas, pero esto es para que se imaginen la diversidad que puede llegar a haber de estos tipos de células o de estructuras, ¿sí? Digamos, las glándulas estas, siempre las células de las glándulas, que son epiteliales, van a liberar distintos compuestos, y esos compuestos son súper útiles para el cuerpo. Fíjense, hay glándulas que son como tubos multicelulares normales, que son las del intestino. Las glándulas glomerulares, que es como una maraña de lana, que son las sudorípadas. Las sebáceas, que son las que hablamos, que son las que producen sebo, que son las que están en los poros, son en forma de saco. Por eso cuando uno aprieta el poro, sale el sebo, porque es como que aprieta un saco, ¿sí? Como lo hace así, y el sebo sale. ¿Sí? Las glándulas acinares, ¿sí? Que tienen células bien gorditas y que producen mucho líquido, pero que se pueden secar, digamos, al toque, no retienen el líquido que secan, el líquido que producen. Por ejemplo, estas glándulas, las saculares, guardan el sebo y el sebo después se sale. Pero otras glándulas están todo el tiempo liberando la sustancia. Por ejemplo, las glándulas salivales, nosotros no nos quedamos. ¿Cómo? Como si fuera una ampolla. Claro, como si fueran ampollas. Las glándulas, si quieren pensarlas como ampollas de esas de que uno las abre y liberan el líquido que tengan adentro, está re bien. Entonces es una buena analogía. Pero hay glándulas que están todo el tiempo produciendo el líquido que liberan, por ejemplo las de la saliva. Nosotros nunca nos quedamos sin saliva. Nunca tenemos la boca seca, a menos que no tomemos agua en días, ¿sí? Pero nosotros siempre estamos produciendo saliva. Y eso es porque las glándulas salivales no tienen dónde almacenar la saliva, sino que se liberan, ¿sí? Y bueno, después, nada, hay varios tipos de glándula, no es necesario que se la sepan, esto es ilustrativo para mostrarles que el cuerpo, en realidad el
el epitelio libera un montón de cosas, porque tiene muchas funciones, ¿sí? Entonces, cada uno de estos elementos que libera está liberado por diferentes tipos de glándulas, ¿sí? Y después tenemos esto que yo les decía, las células están apoyadas en algo que se llama membrana basal, y la membrana basal es el sostén de las células y además es donde están las células pegadas, ¿sí? O sea, las células no pueden estar sueltas. La membrana basal es lo que pega las células epiteliales a el tejido conectivo. O sea, fíjense, nosotros tenemos una capa de epitelio, una capa de tejido conectivo, que es el que tiene las venas y las arterias pasando por ahí, ¿sí? Y lo que está en el medio se llama membrana basal, ¿sí? Forma una malla que funciona como una especie de filtro, donde pasan las moléculas que nutren a estos epitelios. Ahora alguien quiere entrar a la reunión. Amalia, acá no. Hola. Bueno, ahí se sumó Amalia. Bien. Bien, lo que les decía es que esta membrana basal que está uniendo el tejido conectivo, ¡ay! ¿Qué pasó? Que está uniendo el tejido conectivo con el tejido epitelial, es muy importante porque selecciona lo que pasa de un tejido a otro, ¿sí? Imagínense que los tejidos son como capas, en realidad son capas de células, y que entre esas capas hay cosas que pasan y cosas que no. El oxígeno pasa porque es chiquito, pero hay otras sustancias que no van a pasar. Entonces la membrana basal funciona como un primer filtro a el pase entre el tejido conjuntivo, que es el que está abajo, y el tejido epitelial, que es el exterior, ¿sí? Y también impiden el paso de las células, o sea, si un patógeno, ¿saben lo que es un patógeno? Una célula del hígado. No, una célula, un patógeno es un elemento que nos puede causar una enfermedad. Un virus, una bacteria, un parásito, esos son patógenos, ¿sí? Entonces, la membrana basal evita que, si es que un patógeno pasó una barrera, la membrana basal evita que el patógeno acceda a otras capas del cuerpo, ¿sí? O sea, es una barrera la membrana basal, que además es donde se apoyan las células, porque si no las células estarían todas sueltas, ¿está? ¿Quieren que hagamos un recreo de 15 minutos hasta y media y después volvemos? Sí, profe. Muero de hambre. Sí, profe. Sí, dale. Bueno, entonces en 15 minutos volvemos.